Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Isaías, el capítulo 38. Y nuestro tema de hoy, oración y confianza en Dios. Todas las personas tenemos que pasar distintas circunstancias, algunas que no son tan favorables o que no son de nuestro agrado, muchos problemas y dificultades. Y en este caso vamos a ver la vida de Ezequías, que no estaba exento de sufrir estos problemas y estas dificultades. Hay problemas y dificultades que de alguna manera tienen solución, excepto la muerte. Incluso hay un refrán que dice, todo tiene solución menos la muerte. Pero Ezequías estaba viviendo precisamente ese problema sin solución. Se tenía que enfrentar a la muerte. Vamos a ver lo que nos dice en Isaías 38, el versículo 1. En esos días Ezequías se enfermó y estuvo al borde de la muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a ver a Ezequías y le dijo: El Señor dice, pon tus asuntos en orden porque vas a morir, no vas a sanar. Vemos ahí cómo entonces Ezequías empieza a enfrentarse a un problema muy complicado. Dice, no solamente era su enfermedad, sino que ahora el profeta le estaba confirmando que a raíz de esa enfermedad iba a alcanzar la muerte. Pero le dice algo, le dice, prepara, ordena tus asuntos porque vas a morir. Y esa circunstancia que le sucede a Ezequías nos pone a pensar, o nos debería poner a pensar, en que tal vez en cualquier momento la muerte o cualquier circunstancia difícil se nos puede presentar, y para lo cual nosotros debemos estar preparados. Dice, ordena tus asuntos porque vas a morir. Dios entonces le estaba dando la oportunidad a Ezequías de ordenar esos asuntos, de vivir ese problema o esa dificultad, pero le dice, ordena tus asuntos. A pesar de que la muerte es un enemigo muy difícil de enfrentarse, aún ahí estaba la misericordia de Dios, diciéndole o dándole la oportunidad a él de organizar esos asuntos. Y entonces es lo que nosotros deberíamos también entender o deberíamos aplicar. Ordenar nuestros asuntos, porque en cualquier momento la muerte nos puede sorprender. Tal vez en el día de hoy damos gracias a Dios porque estamos sanos, damos gracias a Dios porque estamos jóvenes, porque tenemos un empleo, porque tenemos una familia. Hay muchas cosas por las cuales agradecer a Dios. Sin embargo, no estamos exentos de sufrir o de tener que enfrentar algún tipo de dificultad. Para Ezequías era la muerte de sí mismo. Para muchos de nosotros tal vez nos ha tocado enfrentar muerte de seres queridos, la muerte de familiares a los que amábamos mucho. Podríamos también tener que enfrentar a la muerte de nuestros sueños, de nuestros ideales, a la muerte tal vez de nuestros propósitos. Si no estamos preparados, si no hacemos las cosas bien, seguramente la muerte nos va a encontrar con las defensas bajas, podríamos decir, nos va a encontrar descuidados. Ezequías, la muerte lo estaba alcanzando y él no estaba preparado para ello. Y muchos de nosotros no lo estamos. Muchos de nosotros no estamos preparados para ningún tipo de muerte, ni de nuestros familiares y mucho menos la nuestra. Y es donde Dios nos dice entonces, a raíz de lo que le sucede a Ezequías, que debemos aprender a ser personas organizadas, que debemos aprender a llevar nuestros asuntos bien, porque en cualquier momento la muerte nos puede sorprender, o cualquier problema, cualquier dificultad nos pueden sorprender. Si recordamos tal vez la historia de José, Dios permitió que Egipto y todos los pueblos vivieran una buena temporada, una temporada de vacas gordas, de vacas grandes, porque eso significaba la abundancia. Y tal vez en nuestra época igual, hay épocas en las que contamos con trabajo, contamos con salud, contamos con todas las cosas buenas, épocas de abundancia. Pero de esas vacas gordas, de esa abundancia que había, tenía que reservarse algo para los tiempos de sequía,
para los tiempos de las vacas flacas, para los tiempos donde ya no hubiera comida. Y eso también aplica en nuestra vida. Que no nos sorprenda la muerte en sequía, que no nos sorprenda los problemas o que no nos sorprenda esa sequía sin estar preparados. Que aprovechemos los buenos tiempos, que aprovechemos los buenos momentos para organizar lo que queda. Que organicemos esos tiempos de abundancia y ahorremos y tengamos una reserva para aquellos tiempos de sequía. Vemos entonces que a este personaje, a este rey, a pesar de que tal vez era un buen rey, a pesar de que caminaba conforme al corazón de Dios, tenía que sobrellevar un problema, tenía que enfrentarse a un problema. Y al enfrentarse a ese problema nos damos cuenta de que él no estaba preparado, de que tenía asuntos tal vez pendientes por resolver. Y eso es lo que Dios nos dice hoy, de que no dejemos asuntos pendientes por resolver. A veces somos muy confiados porque creemos que tenemos el tiempo asegurado, que creemos que los días están seguros en nuestra vida, que nuestro trabajo está seguro, que nuestra familia está segura. Y descuidamos todo eso y no estamos preparados para enfrentarnos a ningún enemigo. Entonces este rey tenía que enfrentarse a la muerte. Pero ¿qué haríamos nosotros tal vez? ¿O qué hacemos incluso cuando nos encontramos en un problema difícil, en medio de una enfermedad? Muchos de nosotros lo que hacemos es llorar, lamentarnos, reclamarle a Dios, exigirle. Otros nos olvidamos de Dios y buscamos tal vez refugio en cualquier otra cosa. ¿En qué ponemos nosotros nuestra confianza? ¿A quién buscamos nosotros cuando estamos pasando ese problema o esa dificultad? Este rey, a pesar de que sabía que iba a morir, lo que él hizo fue buscar a Dios de corazón. Veamos lo que dice en el versículo 2. Ezequías se dio vuelta con la cara hacia la pared y oró hacia el Señor. Versículo 3. Señor, recuerda que yo siempre te he servido con todo corazón y he hecho lo que te agrada. Ezequías lloró amargamente. Vemos a un Ezequías entonces, como es natural, al saber o al enfrentarse a la muerte, un Ezequías que está triste, un Ezequías que llora, pero no es un Ezequías resentido, ni un Ezequías orgulloso. No, él dice que de manera humilde, él simplemente lo que hizo fue voltearse hacia la pared y buscar al único que podía darle solución a eso. Buscar al único en el cual podía confiar. Dice que Ezequías buscó y oró a Dios. Entabló esa conversación con Dios. Tal vez nosotros no haríamos eso. Nosotros nos quejamos con todo el mundo o le reclamamos a todo el mundo. Incluso buscamos a Dios, sí, pero para reclamarle, pero para exigirle, pero para preguntar, ¿por qué a mí? Ezequías tal vez habría dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tengo que morir yo? Bueno, porque nadie es eterno y porque en algún momento todos tenemos que morir. Tal vez habría sido la respuesta de Dios, pero Ezequías no, ¿por qué a mí? Ezequías no preguntó, Señor, dándose o reclamándole, no. Él sí lloró, sí estaba triste, como cualquier persona podría estarlo, porque es normal estar triste, porque es normal sentir dolor frente a un problema. Es normal sentirnos a veces desanimados frente a una muerte, tal vez la muerte de un ser querido, la muerte, como decíamos, de nuestros sueños. A veces se nos van abajo nuestros negocios, se nos van abajo nuestros ideales y es normal sentir ese dolor, sentir esa tristeza. Pero entonces debemos seguir el ejemplo de Ezequías. Él buscó a Dios, no para tal vez reclamarle, no para pelear con Dios. Él busca a Dios y empieza una oración un poco, podríamos decir, un poco particular. Él lo que hace no es reclamarle y decir, ay Señor, ¿por qué a mí? Él lo que hace de alguna manera es hablar con Dios y darle argumentos. Veamos lo que nos dice en el versículo 3, recordemos, dice, Señor, recuerda que yo siempre te he servido de todo corazón y he hecho lo que te agradaba. Y Ezequías lloró amargamente. Él lo que hizo fue
darle argumentos a Dios y decirle, Señor, mira que yo he sido alguien agradable, mira que yo he hecho las cosas bien. A pesar de que tenía asuntos pendientes por resolver, a pesar de que a nivel personal él tenía muchas cosas pendientes por hacer, pero también tenía la conciencia tranquila de decirle a Dios, mira Señor, que yo siempre he actuado bien. Nosotros, ¿será que tenemos esa conciencia de decirle a Dios, mira Señor, yo he hecho las cosas bien? No te olvides de eso. Nosotros le reclamamos a Dios, nosotros le exigimos a Dios que resuelva nuestro problema, pero no hemos hecho nada para recibir esa ayuda. No hemos hecho nada para que Dios pueda tal vez compensar eso que estamos viviendo. Le exigimos porque creemos que Él está en la obligación de solventar nuestra necesidad, porque creemos que Él está en la obligación de solucionarnos y de darnos lo que le pedimos, pero no hacemos nada para recibirlo. Ezequías, en cambio, él tenía un corazón tranquilo, una mente tranquila, y por eso le puede decir, Señor, mira que yo he hecho las cosas bien. Y le da argumentos, no le reclama, no le exige, simplemente habla y le da argumentos recordándole lo que él había hecho. Y eso hace algo que tal vez nosotros no imaginaríamos. Eso logra cambiar la voluntad de Dios, logra tocar el corazón de Dios, hacer que Él se conmueva y que tome una decisión distinta. Veamos lo que dice versículos 4 y 5. Isaías recibió este mensaje del Señor. Ve y dile a Ezequías, esto dice el Señor, el Dios de tus antepasados David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He añadido 15 años a tu vida. Viene que la oración de Ezequías logró cambiar la voluntad de Dios. Dios le dice a Ezequías, he visto tu oración, he visto tus lágrimas y he decidido añadir 15 días más, 15 años más, 15 años más a tu vida. Por esa oración de confianza, por esa oración de búsqueda sincera, pero también porque no le estaba reclamando, sino simplemente le estaba dando argumentos a Dios. Estaba hablando a Dios, que es la oración que nosotros deberíamos hacer. Nosotros no oramos para buscar a Dios de corazón, nosotros oramos para exigirle, siempre lamentándonos y llorándole a Dios por cualquier cosa, que me dolió una uña, ay Señor, mira mi uña. Por cualquier cosa lo que hacemos es llorar, reclamarle, exigirle. No hacemos nada por Él, no tenemos la conciencia de decirle a Dios, mira Señor que yo soy hecho las cosas bien. No, simplemente creemos que Dios haga todo o queremos que Dios haga todo por nosotros y nosotros no hacemos nada. Pero vemos que esa oración sincera, esa oración de búsqueda a Dios de corazón, con humildad, postrándose ante Él, buscando su presencia, logra conmover el corazón de Dios. Por eso muchas veces nosotros oramos e intercedemos también por otras personas. No porque sea la obligación de Dios cambiar su voluntad. Si vemos a alguien que está enfermo, oramos por esa persona enferma, porque tal vez podamos lograr que el corazón de Dios o la voluntad de Dios sea distinta. Pero también debemos orar para que Dios nos dé la fuerza de aceptar esa voluntad. A veces nosotros solamente oramos pidiéndole que nos sane. A veces solamente oramos pidiéndole que nos dé años de vida. Solo oramos pidiéndole que nos dé dinero, que pague nuestras deudas, que nos dé comida. Si vemos a alguien enfermo, le exigimos a Dios, sánalo, Señor. Y vemos tal vez las oraciones de muchos siervos donde se les reclama a Dios, Señor, sánalo. Sánalo, Dios. O sea, como si le estuviéramos dando una orden a Dios. Sáname, Dios. ¿Quiénes somos nosotros para ordenarle algo? No somos nadie. No somos nadie para darle ningún tipo de orden a Dios.
pero sí podemos hablar con Él, sí podemos mostrarle a Dios nuestros sentimientos, sí podemos demostrarle a Dios lo que se pasa por nuestra mente, lo que sentimos. Y Dios, en su misericordia y en su voluntad, verá qué cosas nos convienen y qué cosas no. Tal vez a Ezequías le añade 15 años más, porque sabía que tenía asuntos pendientes. Por eso le decía en el primer versículo, ordena tus asuntos, tienes cosas pendientes por hacer. Dios entonces le da esos años de vida a Ezequías para que pueda organizar sus asuntos. Mire que no le quitó la muerte, mire que no lo volvió eterno, simplemente le dio o alargó ese plazo. A veces pasa con nosotros igual. Hay problemas o hay dificultades que sí o sí tenemos que enfrentar, que de cualquier manera tenemos que enfrentar. Solo que cuando confiamos en Dios, cuando lo buscamos de corazón, Él nos ayuda a enfrentar eso. Él aliviana de alguna manera esa carga para que sea más fácil de llevar. Él nos da de alguna manera un poco más de plazo, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita, lo que cada uno de nosotros requiere. Entonces Dios nos da ese plazo para poder avanzar. Vemos entonces a través de este capítulo que la misericordia de Dios es inmensa, es tan grande y maravillosa, que Dios siempre piensa en bendecirnos y en ayudarnos. Y mire que esa oración de Ezequías, una oración con humildad y una oración con argumentos, logró conmover el corazón de Dios. Y hay algo importante, que no solamente logra salvarse él, sino que también está siendo intercesor y salva a los demás. Veamos lo que dice en el versículo 6. Te salvaré a ti y a esta ciudad del poder del rey de Asiria y defenderé esta ciudad. Dice, a ti y a esta ciudad. Mire lo que logró entonces Ezequías con esa oración. En primer lugar, conmovió el corazón de Dios. Logró cambiar la voluntad de Dios. En segundo lugar, no solamente logra salvación para él, sino también para su ciudad. Dice, no solo te salvaré a ti, sino también a esta ciudad. A veces nosotros solamente oramos pensando en nuestras necesidades y oramos pidiéndole solo por mí, y nos olvidamos que las demás personas también hay necesidades, que también hay una ciudad que salvar. A veces solo nos interesa salvarnos a nosotros mismos y la ciudad que se pierda. Entonces, mire que la oración es poderosa y eficaz, no solo para entregar mis problemas y mis dificultades, sino con mayor razón entregar los problemas y las dificultades de las demás personas. Ezequías entonces estaba recibiendo salvación para él y también para el resto de la ciudad. Veamos qué dice el versículo 8. Fíjate, voy a hacer que la sombra del sol en el reloj del sol de Acaz retroceda 10 escalones. Y el sol retrocedió 10 escalones que ya había recorrido. Ahí vemos entonces cómo se produce algo sobrenatural, como un milagro se lleva a cabo. El sol retrocedió, dice, la sombra retrocedió 10 grados, 10 escalones. Mire la oración tan poderosa de Ezequías. Una oración en la que logra conectar directamente con Dios, en la que le enseña o le demuestra sus sentimientos. Llora, pero no para exigirle ni para reclamarle, sino demostrándole que estaba triste, demostrándole su dolor. Se entrega a él de una manera sincera y humilde. Y con esa actitud logra cambiar la voluntad de Dios, logra que sus años sean alargados, logra que la ciudad sea salva y ve milagros reales en su vida. El sol retrocede 10 grados, un milagro, algo sobrenatural. La oración puede lograr ese milagro, la oración puede lograr eso sobrenatural.
No estamos en contra de los milagros, porque a veces no es que solamente oramos para pedir milagros. No estamos en contra de pedirle a Dios un milagro, porque esos milagros son necesarios en nuestra vida, los necesitamos. Ahí vemos y Dios se engrandece y Dios muestra su gloria a través de esos milagros. Muchas veces lo que decimos es no buscar únicamente a Dios por ese milagro, que es ir al extremo, es buscar a Dios solamente buscando eso sobrenatural. Y cuando no ocurre, entonces le damos la espalda. Podemos ver milagros, podemos disfrutar esos milagros, podemos pedirle a Dios un milagro, pero Él tiene la voluntad y la potestad de decidir si lo hace o no lo hace. Pero hay algo que nosotros debemos tener muy claro. Para Ezequías, el milagro se hizo realidad. La muerte se fue, o por lo menos fue aplazada durante unos años. Encontró la salvación para la ciudad y el sol retrocedió. Para Ezequías ese milagro se hizo realidad y no fue un milagro por el que tuviera que esperar mucho tiempo, fue un milagro prácticamente instantáneo. Para nosotros muchos milagros tal vez ocurrirán así, instantáneos, porque eso depende de nuestra necesidad, de la conveniencia que Dios vea para nuestra vida. Pero también habrán milagros que tarden mucho tiempo, que lleve un proceso, que requiera muchos días. Y habrá cosas que tal vez no se nos van a dar. Habrán peticiones que tal vez no vamos a encontrar respuesta porque no nos conviene o porque no son parte del propósito de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Con nuestra oración podemos lograr mover el corazón de Dios, podemos lograr ver esos milagros, pero no es lo único que nosotros debemos buscar, porque posiblemente ese milagro tal vez no se dé, porque posiblemente esa respuesta tal vez no se dé. Pero lo que Dios quiere mostrarnos es en esta mañana, es que sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestro problema, podemos confiar en Él. Tal vez hará que los días se alarguen, puede ser que no, porque tal vez su respuesta a nuestra petición sea de una manera distinta. A Ezequías le alargó sus días, para Ezequías el sol retrocedió. Puede que para nosotros su manera de actuar sea distinta. No significa que ese milagro no se va a hacer realidad o que ese problema no se va a solucionar. Ese problema se va a solucionar. Si confiamos y creemos en Dios, se va a solucionar. Pero debemos tener claro es que Dios lo hará a su manera, de que Dios actuará a su manera. Para Ezequías le alargó los años, salvó a la ciudad, retrocedió el sol. Para nosotros tal vez su manera de actuar y de obrar un milagro en nosotros sea de una forma distinta. Para Ezequías, la muerte tuvo que esperar 15 años más. Para nosotros tal vez no. Para nosotros tal vez la muerte ha estado ahí, en medio de nuestros familiares, en medio de las personas que más amamos, pero siempre Dios ha estado ahí. Y eso es lo único que importa. No importa cuál sea esa circunstancia, no importa cuál sea ese problema, no importa cuál sean las cosas o las dificultades que estemos pasando. Busquemos a Dios, busquemos su presencia, deleitémonos en Él. Entreguémosle nuestra necesidad, que Dios sabrá en qué momento lleva a cabo ese milagro, que Dios sabrá en qué momento da solución y respuesta a ese problema. Pero lo único realmente importante es que no importa lo que suceda, que no importa lo que pase, siempre confiemos y busquemos a Dios. Y más que eso, seamos agradecidos con Él por todo lo que hemos recibido. Ya para finalizar, veamos lo que nos dice versículos del 17 al 18. Mira, tuve tal angustia, pero fue por mi bien. Tú salvaste mi vida del sepulcro, porque perdonaste todos mis pecados. En lugar de los muertos no se te puede agradecer. Los muertos no te pueden alabar. Los que van al sepulcro no pueden confiar en tu fidelidad. Son los que están vivos los que tienen vida, quienes pueden darte gracias.
como yo lo hago hoy. Los padres enseñan a tus hijos acerca de tu fidelidad. El Señor me salva, así que todos los días de nuestra vida tocaremos instrumentos de cuerda en el templo del Señor. Ezequías recibió su milagro. Ezequías recibe esa respuesta de Dios. Pero él no se va, él no se esconde, él no se olvida, como tal vez muchos lo hemos hecho. Porque muchos tal vez reclamamos o buscamos a Dios cuando estamos necesitados de ese milagro. Pero cuando lo recibimos nos olvidamos de él. No volvemos a la iglesia, nos olvidamos del templo, ya no oramos, porque ahora ya no tenemos, creemos que ya no tenemos necesidad de orar, porque oramos solamente para pedir. Ezequías no. Ezequías oró en su momento para pedir un milagro, oró en su momento para mostrar su tristeza y su dolor, pero ahora continúa orando para dar gracias. Es algo muy bonito porque él dice, me salvaste del sepulcro, me salvaste de la muerte, pero ¿para qué? Para alabarte, para agradecerte, para exaltar tu fidelidad. Para eso, Ezequías entiende que si Dios le dio una nueva oportunidad, es para que pueda disfrutar de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. La fidelidad de Dios es grande y maravillosa. La misericordia de Dios sobrepasa cualquier cosa. Puede Dios obrar de una manera sobrenatural que va en contra incluso de nuestra razón. Dios puede hacer milagros maravillosos en nuestra vida. Dios puede darnos a nosotros tal vez todo lo que nosotros le pidamos, pero todo va condicionado a su voluntad y a su propósito. Lo único que es para siempre, entonces, es que a pesar de las diferentes maneras de obrar, Dios nos va a dar esa solución. Algunos de manera instantánea, como fue con Ezequías. Algunos nos alargará tal vez ese plazo, pero Dios quiere que a pesar de lo que sea, aunque haya respuesta o creamos nosotros que esa respuesta tarda un poco, lo que sí es que siempre seamos agradecidos con Dios, que lo busquemos siempre para poder exaltar su nombre y exaltar su fidelidad. Dios es grande y maravilloso, su misericordia es nueva cada mañana, por eso démosle gracias siempre, y si hemos recibido ese milagro que tanto hemos anhelado, con mayor razón seamos agradecidos con Él y mostrémosle al mundo la grandeza y la misericordia de Dios. Dios es grande y poderoso, por eso agradecemos a Dios por todas las cosas que hemos recibido y aún por aquellas cosas que tal vez se tardan un poco, porque todo está dentro de los propósitos de Dios. Así que si Ezequías encontró solución aún para la muerte, debemos estar seguros que nuestro problema también encontrará la solución si confiamos en Dios y si lo buscamos de todo corazón. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio de apoyo bíblico. Todos los domingos nuestros cultos, los días jueves nuestro culto también virtual y los demás días nuestros devocionales. Dios los bendiga y que tengan un feliz día.